Bueno, nosotros somos el equipo 16. Vamos a presentar el tema de miología de anatomía veterinaria 1. El contenido que veremos de miología será su definición, conformación del músculo, los tipos de músculos, en los cuales vamos a poder encontrar cuatro: esquelético, liso, cardíaco y anexos. Las clasificaciones y estudios será en base de acuerdo a y método de estudio. Los grupos musculares que vamos a encontrar será de la cabeza, cuello, espalda y lomo, tórax, abdominales y pelvianos y miembros. La miología es la rama de la anatomía que se encarga del estudio de los músculos. Como vimos anteriormente, veremos los músculos de la cabeza, cuello, zona del lomo, abdominal, del tórax, miembro torácico, pelviano o anterior y posterior. La miología, el tejido muscular es responsable del movimiento organizado en el cuerpo por contracción muscular. Está formado por células musculares con cuatro características comunes: excitabilidad, pueden responder a estímulos como impulso nervioso; contractibilidad, acortan su longitud cuando se estimulan; extensibilidad, se estiran cuando se requiere; elasticidad, volver a su forma y longitud originales después de la contracción o extensión. En tejidos básicos vamos a poder encontrar el epitelial, conectivo, muscular y nervioso. El músculo es uno de los cuatro tejidos básicos del cuerpo. El tejido epitelial, el tejido conectivo y el tejido nervioso serán los otros tres, en los cuales podemos mencionar que el epitelial es membranoso, glandulares; en conectivo se va a dividir en laxo, denso, y dentro de estos se va a ver la sangre, adiposo, linfoide, reticular y de sostén, que en sostén vamos a poder encontrar óseo y cartilaginoso. Como dice aquí, el músculo va a ser muscular. La miología. El tejido muscular está conformado por células altamente especializadas llamadas fibras musculares que se contraen frente a un estímulo apropiado. La contracción muscular se entiende como acortamiento reversible y sincronizado de las células, y que es el resultado de la interacción en su citoplasma de los miofilamentos de actina y miosina, que forman el citoesqueleto contráctil y que se forman en orientación adecuada para que genere movimiento deseado. Vamos a poder encontrar lo que es el periocito, el tendón, la fascia, lo que es el músculo, episimio, periosimio, fascículo, endosimio y fibra muscular, que dentro de la fibra muscular la vamos a poder separar en una zona más grande, que es la estriaciones, sarcolema, sarcoplasma, filamentos, el núcleo y las miofibrilas. La miología, vamos a poder ver sus funciones, que básicamente son realizar e impedir movimientos del cuerpo por contracción muscular, estabilizar articulaciones para evitar su colapso bajo una carga, o sea, mantener la postura. Función subsidiaria: genera calor mediante escalofríos, mantener la conciencia de la vejiga y el intestino, movimientos peristáticos, latido cardíaco, resistencia a presión sanguínea en vasos. El tejido muscular por convención se utiliza en algunas denominaciones, particular sus constituyentes: la fibra muscular, célula muscular o miocito, membrana celular de la fibra muscular, el sarcolema, como lo vimos anteriormente, el citoplasma, que es el sarcoplasma, retículo liso, retículo sarcoplásmico, mitocondrias, los sarcosomas, filamentos contráctiles, miofilamentos. Conformación del músculo. En el sarcómero se va a dividir en unidad contráctil funcional de la miofibrila, duplica su tamaño
y acorta a la mitad. Vamos a poder encontrar las bandas 1, que son las bandas claras actina, bandas A o bandas oscuras, bandas H son las claras, línea M dentro del sarcómero, miomesina y proteína fijadora de miosina, la línea Z límite de anclaje de actina y miosina. En el sarcómero vamos a poder encontrar banda A, banda 1, los discos Z, zona M, otra vez discos Z, actina, zona H, línea M y los ya mencionados discos Z. Se puede ver presentado de esta manera: línea M, línea Z, que conforman al sarcómero, zona H, banda A, banda I. La conformación de los músculos vamos a poder ver que se divide en tres: episimio, que envuelve al músculo entero, pero perisimio une las fibras musculares en forma de fascículos, endosimio envuelve la fibra o célula muscular. Aquí podemos ver el perisimio, que sería este, que envuelve al músculo entero. Perdón, disculpe. Perisimio une las fibras musculares, estas de aquí. Episimio, que es el que envuelve al músculo entero. Y el endosimio, que es esto de adentro. Conformación del músculo. Como ya lo vimos anteriormente, tenemos el episimio, perosimio y el endosimio. El episimio sería el más exterior, este de aquí, la zona blanca. El perisimio, que une a las fibras musculares, este de aquí. Y el endosimio, que envuelve a la célula muscular o fibra. El episimio es al músculo, del músculo va al fascículo. El perisimio es al fascículo. En la fibra muscular vamos a ver el sarcolema, endosimio, las miofibrillas, que son de actina, miosina y van al sarcómero. Vamos a ver el músculo, que dentro del músculo vamos a ver el fascículo. Del fascículo, la célula muscular. Dentro de la célula muscular es la miofibrilla y dentro de la miofibrilla el miofilamento. Vamos a poder ver hueso, el tendón, que es la unión de hueso con músculo, el periosimio, el episimio, que es el que se encarga de cubrir entero el músculo, los fascículos, estos de aquí, la fibra muscular, lo que es el endosimio, este de aquí, y la miofibrilla. Como vimos anteriormente, podemos recalcar el periocito, el tendón, la fascia, el episimio, periosimio, fascículo, endosimio y fibra muscular. Dentro de la fibra muscular vamos a poder ver las estriaciones, el sarcolema, sarcoplasma, filamentos, el núcleo y las miofibrilas. Como ya lo vimos en las diapositivas anteriores, se explicaron cada una.
Recibe el nombre por su acción. Los movimientos que generan movimiento flexor, extensor, abductor, rotador, tensor, elevador, depresor, retractor, protractor, de esfínter, dilatador, orbicular y articular. Por sitio de fijación, en ejemplo, el esternocefálico. Por localización, bíceps braquial. Por forma y dirección de las fibras: fusiforme, cuadrado, corto, ancho, triangular, plano, peniforme, bipeniforme, multipeniforme, digástrico y poligástrico. Dos vientres es digástrico. Unión a tendón común, bíceps, tríceps y cuádriceps. Vamos a pasar con la clasificación de los músculos. Según la fibra muscular, el liso o músculo liso es visceral o involuntario, vasos sanguíneos y de las vísceras, los que se encuentran por dentro. Y el estriado es el músculo, son los músculos fuertes, que es como el músculo cardíaco, que forman el grueso del corazón, y el músculo esquelético, que es voluntario, debido a que está organizado en unidades que en su mayor se insertan a los huesos y se utilizan para efectuar sus movimientos. Podríamos decir que el estriado son los músculos fuertes y el liso son los que se encargan de los órganos o músculos blandos. El músculo liso, visceral o involuntario, su célula o fibra muscular es fusiforme, tiene color pálido, contracción lenta pero sostenida y es regido por el sistema nervioso. Es involuntario, forma parte de los órganos como vísceras huecas, paredes de los vasos sanguíneos, globo del ojo o las glándulas. Podemos ver el ejemplo de una fibra contraída, y una fibra relajada. Todo esto es rígido por el sistema nervioso autónomo, o sea que no tenemos control sobre él. El músculo cardíaco forma parte solo en el corazón y forma el miocardio. Es responsable de la contracción rítmica y automática. Es involuntario e inconsciente. Esta contractilidad es inherente y es aumentada o ralentizada por los nervios que abastecen al corazón de acuerdo a los requisitos del cuerpo. Se ramifica para crear una red de fibras que están unidas por discos intercalados. Permiten que los impulsos nerviosos se transmitan a través del miocardio extremadamente rápido. Células musculares cardíacas son estriadas y de forma cilíndrica. El músculo esquelético. Este tipo de músculo se encuentra unido al esqueleto y provoca movimiento. Está bajo control voluntario o consciente, lo que significa que un animal usa su cerebro para mover sus extremidades. Todo músculo está rodeado por una vaina muscular que es continua con los tendones que conectan al músculo al hueso. Su célula o fibra muscular es cilíndrica. Tiene color rojo, polinucleada, estrias transversales, se insertan directa o indirectamente al esqueleto, forman la parte activa de la locomoción y sostén, inserción a través de tendones o aponeurosis. Podemos ver los músculos esqueléticos, como dice, son rojos, cilíndricos, están unidos a hueso por base de tendones y de esta forma. Dentro de el músculo esquelético vamos a poder ver esto, el músculo liso y el músculo cardíaco. Como vimos, el músculo cardíaco solo se encuentra en el corazón, el liso, como vimos, se encuentra en los órganos, y el esquelético en todo lo que está unido a un hueso a base de tendones.
Ahora pasaremos a ver las diferencias que tienen cada uno de estos. Entre el músculo esquelético, el cardíaco y el músculo liso. Primeramente podremos ver la locación, que es en músculos esqueléticos, o sea, en relación de músculo con esqueleto o conexión por tendones. El músculo cardíaco, vamos a poderlo, como habíamos dicho anteriormente, solo se encuentra en el corazón y el músculo liso es en los órganos internos, ojos, vísceras, entre otras cosas, como el del sistema digestivo, como el del sistema digestivo, como podríamos ver. La acción es mueve los huesos y genera calor. El músculo cardíaco se encarga de bombear sangre y el músculo liso producir el movimiento interno entre los órganos y las estructuras de estos. Los núcleos o como está nucleada es en el músculo esquelético es múltiple, en el cardíaco es solo y en el liso también es solo. La, las estrías o estriación está presente y en el músculo liso es ausente. La forma de la célula es fibra larga y delgada. En el cardíaco es ramificada y en el liso es en forma de huso. La inervación o nerve supply es necesaria para la función. En el cardíaco es modifica la actividad y no es necesaria para la función. Y en el liso es visceral y modifica la actividad y no es necesaria para la función. Ahora, el control que tenemos sobre es el control es voluntario en el esquelético e involuntario en los otros dos. O sea, no tenemos control sobre este. La fijación del músculo al cuerpo, o sea, a los huesos, es a base de tendones. Los músculos siempre se insertan por medio de tendones y son formaciones de tejido fibroso elástico que continúan al hueso. Son elásticos y de lo que suele suponerse. Están compuestos casi por completo por fibras de colágeno en disposición regular, poseen gran fuerza de tensión y son capaces de absorber y almacenar energía cuando se estiran. Vamos a verlos aquí o más cerca aquí. El tendón siempre va a estar cubierto por una vaina sinovial. Origen detonará la porción fija, la más proximal y la central. Aquí está. Origen es hacia la más proximal o central del cuerpo y la inserción. El tendón podemos verlo aquí. Y la inserción siempre va a ser la porción móvil a la más distal o la periferia. Inserción, origen e inserción. Como mencionamos, la fijación de los músculos, pues será por origen, detonará la porción fija, la más proximal o central. Esta de aquí. Como dijimos, la inserción es la porción móvil o más distal hacia la periferia. Se va a conectar por un tendón y vamos a tener lo que es el vientre muscular y el tejido conectivo entre fibras musculares. Fijación del músculo. Capa de tejido conectivo fibroso que recubre una región muscular. Fase superficial. Situada en la región muscular y la piel está infiltrada de grasa como material de reserva, tiene color blanco nacarado y función de proteger la región. Fascia profunda. El tejido conectivo más laxo se sitúa entre los músculos, forma la separación entre músculo y otro también llamada aponeurosis. A veces también está filtrada de grasa. Fascia superficial del cuello, podemos verla aquí. En su espesor se halla músculo cutáneo del cuello, cubre y forma de tabiques intermusculares
del músculo trapecio, de la parte cervical del músculo cleiidocefálico y del músculo homotransverso. Fascia profunda del abdomen. Hoja superficial de la fascia profunda del abdomen se encuentra cubriendo el músculo oblicuo externo del abdomen. Fijación del músculo o aponeurosis. Algunos músculos de la pared corporal forman delgadas capas planas que se continúan con anchas láminas de tejido conectivo. Diferencias como aponeurosis para sostener órganos abdominales. Aponeurosis. Más prominente en la línea alba, línea blanca, que corre longitudinalmente entre los músculos de la línea media ventral, esta que podemos ver aquí, de un animal conecta los músculos abdominales de cada lado y es un sitio común para entrada quirúrgica en el abdomen. Aquí tenemos la línea alba, los músculos abdominales y pues tejido conectivo laxo. Aparte de la fascia superficial y profunda del tejido graso de los músculos, están separados por tejido conectivo por donde se deslizan los vasos y los nervios que penetran al órgano. Vasos sanguíneos, vasos y nervios. En el músculo estriado son numerosos los vasos y nervios, ya que es un órgano rojo debido a la irrigación y su contracción es rápida por la calidad y cantidad de nervios del sistema nervioso central. Podemos ver arterias y venas glúteas caudales. Son la arteria de la rama de la arteria ilíaca interna y la vena termina en la vena ilíaca interna. Caminan acompañados al nervio glúteo caudal por el borde dorsal de la espina isquiática. Por el borde del dorsal de la espina isquiática y lateral del isquion. Luego tenemos la vena yugular. Discurre dentro de la vaina carótida y recoge parte de la sangre de la cabeza y termina drenando la vena yugular externa. Según su movilidad, voluntarios, involuntarios y autónomos. Voluntarios controlados por el individuo. Viscerales, dirigidos por el sistema nervioso. Como ejemplo tenemos los del sistema digestivo, que son los que nosotros no podemos controlar. Los voluntarios podemos tener los que sí podemos controlar, como los del músculo esquelético, y los autónomos. Su función es contraerse regularmente sin detenerse. Como ejemplo, según su acción en grupo, agonista, todo músculo que produce cierto efecto que puede llamarse músculo agonista o principal. Músculo antagonista, músculo capaz de oponerse activamente al movimiento agonista. Sinérgico, no puede ni facilitar ni oponerse en forma directa a un movimiento, pero puede modificar la acción agonista. Movimiento fijador, en los encargos de estabilizar articulaciones más para facilitar su movimiento. Aquí tenemos ejemplos de músculo agonista, antagonista, sinérgico y fijador. Según el número de músculos unidos a un tendón, otros músculos se originan de 2 a 3 o 4 cabezas separadas que se unen a un tendón común, y estas disposiciones son indicadas por la inclusión de términos descriptivos en los nombres de los músculos. Bíceps, 2 cabezas, como vemos aquí. Tríceps es la unión de 3 cabezas y cuádriceps 4 cabezas. Tenemos el bíceps. Bueno,
Según su forma, vamos a tener cuadrado, triangular, cortos, anchos, planos y fusiformes. La clasificación de estos, vamos a tener el fusiforme, bíceps, que era de 2 cabezas, digástrico, poligástrico, que sus uniones son más fuertes en ciertas zonas, unipeniforme, músculos hacia un lado, bipeniforme, van a tener músculo hacia los dos lados, y multipeniforme, que tienen demasiadas conexiones musculares. Multipeniforme, unibipeniforme, bipeniforme y multipeniforme. Uni posee una forma de media pluma y nacen del lateral de un tendón. Bi con forma de pluma, sus fibras nacen dentro de un tendón, y multi, sus fibras surgen de diferentes tendones a la vez y presentan una organización compleja. Dipoligástrico. Digástrico es un músculo de 2 vientres musculares. Poligástrico se refiere a un grupo musculares con varios vientres cubiertos por una fascia común. Este aquí, poligástrico, y varios vientres cubiertos por una fascia común. Podremos ver los ejemplos de estos en el trapecio, infraespinoso, en el músculo supraespinoso, en el bíceps braquial, en el tríceps, en el braquial, temporal, digástrico y el macetero. Según su acción, como ya los habíamos mencionado antes, es flexor, extensor, abductor y aductor, rotador, tensor, elevador y depresor, retractor, protractor, esfínter o dilatador, orbicular y articular. Flexor y extensor que se estira y que se contrae y se extiende. Abductor y aductor, que se aleja o se acerca. Rotador, que gira sobre sí mismo. Tensor, que se tensa. Elevador o depresor, que sube y baja. Retractor, protractor, esfínter o dilatador, los que podemos encontrar que cierran y abren para el paso de sustancias. Orbicular, como los que podemos encontrar en el ojo, y articular, aquellos que articulan con músculos, articulaciones o otras inserciones.